apreciables estudiantes. Que el Señor los bendiga a cada uno. Que el Señor también guarde y cuide a cada uno de los miembros de su familia. Sabemos que tenemos un Dios de amor, de misericordia y de bondad, que está con nosotros siempre y en todo momento. En esta semana vamos a iniciar con el tema de los textos funcionales. ¿Y qué son los textos funcionales? Nos indica que son textos que son de utilidad, que es de práctica, que cumplen con la función de facilitar alguna información para el lector, o que hace a que la información sea más fácil de comprender, que sea más rápido. Y nos dice también que existen diferentes tipos de textos funcionales. Están los escolares, que están los organizadores gráficos, el resumen, la sinopsis, la paráfrasis y otros. Nos dice que estos son los más utilizados para hacer que los estudiantes puedan entender con mayor facilidad algún tema, pues representando aquí, como ven por acá, tenemos un mapa mental. Aquí hay otro, no sé si lo logren visualizar. Son organizadores gráficos que ayudan a que la información sea más fácil de entender, o que sea por medio de algunas ideas principales para que el estudiante le sea más fácil comprender o compartir alguna información que está leyendo o alguna información que está viendo. Esos son los organizadores gráficos. Luego está el resumen. Ustedes ya lo conocen bastante bien en qué consiste un resumen, las partes de un resumen, la estructura correcta de un resumen, que era lo que estábamos viendo la semana pasada. Luego del resumen está la sinopsis, que lo vamos a ver más adelante, la paráfrasis, entre otros. Luego están los textos laborales. Dice que en ellas se encuentran las solicitudes, los informes, las cartas, los certificados, los contratos, entre otros. Pues son documentos o son textos que les ayuda principalmente en diferentes empresas o instituciones para que los trabajadores o los colaboradores pues puedan manejar diferente tipo de información que se maneja dentro de una empresa. Luego encontramos los textos, los personales, y nos dice que ahí se encuentra el currículum vitae, que es la hoja de vida. Ese es el único, ya que son datos propiamente de las personas. Ahora, los textos que nosotros vamos a ver son los académicos, ¿sí? Son los textos funcionales académicos, ya que son la que en este caso nos es útil. Por ejemplo, como estudiantes es importante que ustedes sepan hacer un buen resumen, una buena paráfrasis, un sinopsis y una reseña. Esto les sirve a ustedes a poder clasificar información, a poder compartir información clasificada, ordenada, detallada, y no mandando una gran información como mandar 10 hojas, no. Con un resumen podemos nosotros compartir información de un libro, tal vez de unas 100 hojas, que nosotros podemos compartir un resumen de ese libro con 5 hojas, donde las ideas principales están plasmadas en el resumen. Eso es lo que nosotros vamos
a ver. También nos dicen que los textos funcionales son herramientas bastante importantes y necesarios en la vida diaria, porque nos permiten a nosotros clasificar la información de diferente manera. También nos permiten a nosotros analizar lo que leemos, analizar esa información, poder interpretarlo, poder escribir esa información con nuestras propias palabras y hacer que ese tema pues resulte fácil de entender, resulte sin complicaciones. Por ejemplo, en el momento que yo organizo la clase o planifico toda la clase, pues busco diferente tipo de información. Y lo que yo hago después es como sacarle un resumen de ese tema, para que yo no esté con ustedes, por ejemplo, leyendo unas 5 hojas de información que encontré, sino yo leo diferentes tipos de información, selecciono las partes importantes y esas son las partes que yo comparto con ustedes para que sea información como que clasificada, para que no sea un listado de información o un montón de información donde ustedes lo primero que hagan pues es aburrirse, es no entenderle a tanta información que tenemos. Es por ello que en información nosotros únicamente les compartimos una hoja para que ustedes no se aburran ahí de estar viendo un montón de letras y que al final tal vez no la leamos, solo medio la miremos. Entonces es bastante importante poder trabajar con los textos funcionales. Y ahora vamos a explicar en qué consiste cada uno de los textos funcionales. Tenemos aquí 4, que es el resumen, la paráfrasis, la sinopsis y la reseña. Aquí encontramos 4, pero yo les voy a hablar de 5. Vamos a hablar sobre los organizadores gráficos, ya que los organizadores gráficos nos permiten poder organizar la información de diferentes perspectivas o de diferentes maneras. Podemos organizar la información a través de imágenes, a través de colores, a través de pequeñas ideas y a diferencia de leer, por ejemplo, un resumen de 5 hojas, podemos representarla únicamente con un organizador gráfico donde la información llegue como que clasificada. Y les sigo mostrando algunos ejemplos que yo tengo acá. Por ejemplo, aquí, lo que encuentran aquí es un mapa mental. Un mapa mental inicia de una idea principal, que es esta, es decir, un tema. Luego tenemos las ideas principales. Las ideas que yo consideré importantes en este tema las fui sacando y las fui representando por medio de diferentes colores. Ahora, aquí arriba, yo no sé si logran visualizar por ahí, voy a mover un poco la cámara. Ahora, lo que ustedes se encuentran aquí arriba es otro ejemplo de un mapa mental, en donde aquí tenemos nuestro tema. Luego aquí están las ideas principales, de lo que creo que ahí no lo logran visualizar. Aquí están los diferentes subtemas. Luego, esos subtemas yo los representé con imágenes. Con imágenes que con solo el hecho de yo ver la imagen, ya sepa de qué tema me está hablando. Por ejemplo, aquí veo a unos jóvenes y niños pintando con témperas y diferentes materiales que ahí tienen. Entonces, yo ya
sin necesidad de ver el tema, pues lo que la imagen me indica pues es aprendizaje cooperativo o colaborativo o buena interacción, buena relación entre estudiantes. Eso es lo que a mí me está indicando. Y así debe representar las diferentes imágenes en un organizador gráfico. Luego, al lado ustedes encuentran un mapa conceptual. Se le llama mapa conceptual porque es mapa de conceptos o es mapa de ideas, donde en la parte superior, esta puede ser en vertical, si se dan cuenta es en vertical, y puede ser en horizontal, donde en la parte superior yo pongo el tema principal, luego coloco los subtemas y luego aquí abajo más detalladamente pongo tal vez algunos ejemplos de algunos temas y subtemas donde yo lea cada cuadrante, yo pueda ir viendo una información clasificada y una información pues que se entienda fácilmente, ¿sí? Entre los organizadores gráficos existe variedad. Existe una serie de organizadores gráficos. Ustedes ya han trabajado con mapa de causa y efecto, mapa de problema-solución, mapa tipo sol, tipo nube con el que se conoce esa también, o un mapa tipo telaraña, donde tiene la misma finalidad, o mapa de diagramas, un cuadro sinóptico, donde les indicaba que tiene la misma finalidad. Y la finalidad es poder clasificar la información, hacer que esa información se vea un poquito más corta, que se vea mucho más fácil de entender. Y eso ustedes ya lo han trabajado. ¿Se recuerdan? En las clases anteriores, donde yo les solicitaba, por ejemplo, un mapa mental, o yo les solicitaba un cuadro sinóptico, y ustedes lo fueron trabajando. Muchos ya pueden dominar muy bien esos tipos de organizadores gráficos. A unos nos cuesta un poquito más, pero todo está en ese proceso de aprender. Y ahora, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es trabajar más con esos organizadores gráficos, donde yo les diga, por ejemplo, bueno, con este tema lo que van a hacer es representar un mapa tipo telaraña. Ustedes buscan ejemplos en el internet cómo está y lo empiezan a elaborar. O yo coloco alguna imagen de un ejemplo de esos mapas y ustedes lo puedan trabajar en casa para que aprendan a poder organizar, a poder clasificar la información y que sea más entendible, tanto para ustedes y sobre todo también para las personas quienes leen esa información. Bueno, luego tenemos el resumen. Y en el resumen ya no nos vamos a detener mucho, ya que fue un tema que ya lo hablamos precisamente la semana pasada. Pero en donde básicamente en la información lo que hacemos es seleccionar ideas principales de un tema y hacer que esa información pues sea breve, sea clara y sobre todo sea entendible para los lectores. Siempre debemos de pensar en los lectores. Tener cuidado, con faltas de ortografía, con la caligrafía. Entonces debemos preocupar y procurar en entregar buenos trabajos. También algo muy importante en el resumen, que tenga relación.
si yo escribí un párrafo, ese párrafo debe de tener relación con el siguiente. Y ese debe de tener relación con el siguiente, para que sea ordenada y sea fácil de entender. Bueno, ahora vamos a pasar a la paráfrasis. Quizá algunos ya lo han trabajado, otros no, o a otros ya se les olvidó. Pero la paráfrasis, pueden ir subrayando también, nos dice que consiste en expresar todo de otro modo. La misma idea que transmite en un texto. Se recomienda el uso de frases que son los conectores, como es decir, en otras palabras, dicho de otro modo, podría también decirse, entre otros. Y ustedes ya conocen una variedad de conectores que son muy importantes al momento de hacer algún tipo de redacción, para no repetir siempre los mismos conectores. Nos dice que los resúmenes y las paráfrasis no son iguales. Tenemos que tener cuidado ahí, ya que a veces las empezamos a confundir y pensamos que es lo mismo y lo hacemos parecido. Y bueno, para que ya termine esta tarea lo voy a hacer así. A veces eso hacemos, pero no es correcto. Para ello debemos de enfoquémonos en el tema que tenemos en la parte superior del lado derecho de su tema, en donde nos dice: en el resumen se busca la esencia del texto, la idea que generó las explicaciones, los comentarios, ejemplos. En tanto, la paráfrasis traduce en ocasiones, amplía la información, pues muchas veces es necesario explicar en otras palabras alguna idea para comprenderla. En este sentido, comparte con el resumen la operación de escribir o componer un nuevo texto. Aquí hace una comparación con el resumen. ¿Por qué hace esa comparación con el resumen? Para que no caigamos en decir, o cuando estemos haciendo una paráfrasis y lo hagamos tal vez igual que un resumen o parecido a como hacemos un resumen. Entonces, por eso es de que lo compara con eso. En un resumen, como bien les decía, ahí subrayamos ideas principales, seleccionamos esas ideas, luego las escribimos, las empezamos a redactar. Pero en una paráfrasis nos indica que ahí debemos de escribir con nuestras propias palabras o escribir en frases diferentes o utilizar otro tipo de ejemplos que al que ya se utilizó en el texto para explicarlo de otra manera o explicarlo de otro modo, ¿sí? Ahí no solo es copiar y yo seleccioné esto y lo voy a escribir, no. Sino yo voy a analizar, ¿será que se entiende así? Ah, no, mejor lo digo con esto. Esto que se me ocurrió a mí es más entendible. Entonces yo cambio ahí, la escribo y eso hace a que yo cree un nuevo texto, pero siempre dejando la misma enseñanza. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la salud, pero en el texto que yo leí me costó un poco entender, pero a mí se me ocurrió algo y lo escribo con mis propias palabras, lo escribo de otra manera, pero siempre el tema siempre debe tratarse de salud. Yo no debo salirme de ese tema y confundir o empezar a hablar de otro tema. Por eso es de que en una paráfrasis se dice también que es crear un nuevo texto. Bueno, chicos,
nos quedamos hasta ahí. Por favor, dejen sus comentarios, ya que a través de ella se toma la asistencia. Por favor, también cuando yo deje alguna pregunta o alguna pequeña actividad que tengan que hacer, por favor comenten, déjenlo en los comentarios, ya que a través de ella se toma la participación en clases. Entonces, muy importante que participemos cuando dejemos preguntas y que reporten su asistencia, ¿sí? Para que no tengan dificultad en su zona y en las diferentes tareas que realicemos. Bueno, nos quedamos aquí. Los espero en la siguiente clase. Que el Señor los bendiga a todos.